hacen la imposición de batas, nos quitan la clase, pero el resto no, pues tenemos que seguir viéndonos de forma habitual. ¿Listo? Yo le enviaría el planeador a la representante, igual la plataforma o en Moodle ya está el curso. Ahorita les doy a la representante, le doy la contraseña para que se matriculen y ahí van a encontrar las lecturas. Bien. Y la idea es que la otra sesión, que es el otro viernes, pues hagamos la presentación ya más formal de lo que es el planeador. ¿Listo? Pero aprovechemos estas 2 horitas que tenemos para ir introduciéndonos en este tema de la farmacología. Yo sé que pesa un poco que digamos que la asignatura sea remota o virtual, pero si ustedes le ponen ganas, seguro que les va a ir bien y la van a aprovechar, ¿sí? La van a aprovechar. Muy bien, entonces lo primero es que repasemos algunos conceptos básicos y que se los vayan aprendiendo. Idealmente, si de aquí a la otra sesión, que es el viernes, ya se lo saben, mucho mejor porque eso le permitirá leer las lecturas sin perder tanto tiempo o no tiene que perder tiempo en ir a buscar las definiciones de lo que le está diciendo la lectura. ¿Listo? Entonces la idea es que lo que vamos a ver hoy, pues trate este fin de semana de aprendérselo. Yo siempre les he dicho a los estudiantes que la farmacología es mucho tema, son muchos medicamentos y la farmacología tiene que ver con estudios clínicos, mecanismos de acción, reacciones adversas, eficacia, epidemiología. Y como son tantos grupos terapéuticos, digamos en las sesiones que tenemos o en los semestres que nos vamos a ver, ni siquiera alcanzamos a ver todos los grupos terapéuticos. Vamos a ver los más representativos, pero pues la idea es que se exijan, ¿no? Y que le metan ganas, porque si no, pues la cosa no va a salir bien. Depende de ustedes, ¿sí? Muy bien. Entonces ya me confirmaron que ahí se veía, ¿sí? La palabra fármaco viene del griego fármacon, que es remedio, cura, tintura, bueno. Tiene varios significados, ¿listo? Pero básicamente la farmacología es el estudio de la actividad de los fármacos, ¿sí? En los organismos vivos. Hay una rama de la farmacología, porque la farmacología tiene muchas especialidades, muchas ramas, muchos temas de interés. A ustedes les puede gustar uno más que otro, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es la farmacología clínica, que es mi especialidad, que tiene que ver con el estudio de esa actividad en los hombres. La farmacología no solo es en humanos, también hay farmacología vegetal. Hay médicos que se especializan en farmacología vegetal o farmacología animal y le gusta hacer estudios en animales, ¿sí? Eh, en nuestro caso, que somos médicos y tratamos personas, pues lo ideal es que nos enfoquemos un poquito en la farmacología clínica, que es el estudio en el hombre. ¿Por qué esa distinción? Porque pues, los animales pueden tener cosas parecidas con nosotros, pero hay algunos sistemas enzimáticos especializados que nosotros tenemos que los animales no tienen, y eso podría explicar por qué ellos pueden ser más susceptibles a ciertas reacciones adversas de los medicamentos. ¿Listo? Y la terapéutica tiene que ver con el uso de diferentes estrategias para la prevención y el tratamiento de enfermedades o la rehabilitación. Y no solo con fármacos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de terapia: psicoterapia, fisioterapia, ¿listo? Rehabilitación. Pero una de las ramas de las terapéuticas es la farmacoterapia, que es, digamos, obvio que utiliza principios activos como parte de esa prevención y tratamiento de las enfermedades. ¿Listo? Importante que se aprendan esta definición de lo que es un medicamento. Un medicamento es un producido farmacéutico que tiene diferentes compuestos, ¿sí? Un producido farmacéutico que tiene diferentes compuestos. Y dentro de esos compuestos, uno muy importante es el fármaco o el principio activo. Fármaco o principio activo. Estos dos términos son sinónimos, ¿sí? Fármaco o principio activo. ¿Qué es una sustancia? ¿Qué es una sustancia? Que es exactamente conocida
Es decir, se conocen todas sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Su estabilidad, su punto de ebullición, su olor, su color, ¿m? Su comportamiento en agua, en ácido, en bases, en aceites. Entonces conocen muy bien las propiedades físico-químicas y que es responsable de los efectos, de los medicamentos. ¿Listo? Los principios activos se llaman activos porque tienen, digamos, un mecanismo participativo en lo que hace el medicamento. ¿Por qué? Porque ese principio activo, ese fármaco es responsable de la actividad del medicamento. Si el ibuprofeno o el Advil, por decir algo, el Advil, ¿m? Que yo creo que ustedes conocen el Advil como medicamento, quita el dolor, o quita la fiebre, o quita o ayuda a disminuir la inflamación, es porque el Advil tiene un principio activo. Y ese principio activo y el ibuprofeno será responsable de esta actividad biológica. Y esa actividad biológica se va a traducir en unos efectos en el cuerpo. ¿Listo? Unos efectos. Y esos efectos serán los efectos que se le atribuyen al ibuprofeno. Quita la fiebre, quita el dolor y tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Listo? Antiinflamatorias. Si los medicamentos no tuvieran principio activo, pues no tendrían efectos. ¿Listo? No tendrían efectos. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas áreas o pseudociencias o campos de la salud que utilizan otro tipo de terapias como la homeopatía. Homeopatía. Pero tengan en cuenta que la homeopatía, la verdadera homeopatía o los medicamentos homeopáticos no tienen principios activos. ¿Listo? No deberían tenerlos. No tienen principios activos. ¿Bien? Entonces, este componente del medicamento pues es muy importante porque este semestre nos vamos a enfocar en conocer muchos principios activos, muchos, ¿sí? Los más representativos, digamos, en la atención usual de los pacientes o para las enfermedades más prevalentes o más frecuentes de consulta externa. Y de esos principios activos, pues conoceremos sus mecanismos de acción, es decir, cómo funcionan en el organismo, lo que le hacen a las personas, sus principales efectos, y esos efectos también están relacionados en algunas circunstancias con las reacciones adversas, ¿listo? O los efectos adversos de los medicamentos que tiene que ver con la seguridad. Esta sigla que dice aquí RAM es reacción adversa a medicamentos. Cuando estemos hablando de farmacovigilancia, vamos a ver lo que es una reacción adversa de medicamentos, ¿sí? Pero el principio activo es responsable de todo eso, todo eso. Entonces ya saben que un medicamento es un producido farmacéutico que tiene de entrada un principio activo. Además de tener principios activos, los medicamentos tienen excipientes. ¿Listo? También se les conocen como vehículos o auxiliares de formulación. Los auxiliares de formulación. ¿Sí? ¿Por qué de formulación? Porque ayudan a diseñar y a fabricar las formas farmacéuticas. Vamos a tener una clase de formas farmacéuticas, ¿sí? Formas farmacéuticas. ¿Qué es una forma farmacéutica? Es la forma como finalmente el medicamento se presenta al mercado. Entonces, ustedes que han consumido medicamentos alguna vez en su vida, porque yo creo que no hay nadie en el mundo que no haya usado un medicamento. De pronto, alguna población por allá en medio de la selva que no tenga contacto con la civilización, pero de resto, todo el mundo ha usado un medicamento en la vida, ¿sí? Entonces, de los que ustedes han usado, ¿qué formas farmacéuticas conocen?
o de los que usan sus familiares. Cápsulas, Las cápsulas, tabletas, las tabletas, ¿qué más? Pastillas. los parches, Pastillas, parches, Jaleas, soluciones, jaleas, Jarabes, jalea, jarabe, ampollas, las ampollas, frascos, los frascos, ¿qué más? Los óvulos, ¿no? Óvulos, inhaladores, los inhaladores, los colirios, gotas, todo lo que se puedan imaginar, ¿sí? Tabletas masticables, sublinguales, ¿listo? Entonces vamos a tener una clase de formas farmacéuticas, Son muy importantes, ¿sí? Porque primero permite que el medicamento se pueda administrar. Si los medicamentos o si el principio activo no tuviera una forma, si no sale como tableta, si no sale como comprimido, como ampolla, como grajea, pues los pacientes no se la pueden tomar, no se puede inyectar, no se puede administrar, no se puede infundir, no se puede introducir, no se puede inhalar, no se puede poner en una máquina de anestesia y vaporizar, etc., etc. ¿Listo? Entonces, las formas farmacéuticas son muy importantes porque permiten el uso de los medicamentos. Si los medicamentos no tuvieran forma, no se podrían usar. Pero sirven para otras cosas, su almacenamiento, su transporte, para protegerlos de la humedad, de la luz, del calor. Porque los principios activos, estas sustancias que son exactamente conocidas, al tener unas propiedades físico-químicas, pueden sufrir cambios por la luz, por la humedad, por el frío, por el calor. Entonces, esos excipientes auxiliares de formulación o vehículos, además de darle la forma física como tal al medicamento, lo protegen de las condiciones medioambientales. ¿Listo? Lo protegen de todo lo que acabamos de mencionar. ¿Qué es importante tener en cuenta de los excipientes? Que son sustancias farmacológicamente inertes. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un mecanismo de acción. No tienen mecanismo de acción. Como sí lo tiene el ibuprofeno. Porque el ibuprofeno tiene actividad biológica a través de la inhibición de unas enzimas para disminuir la producción de unas sustancias que se llaman las prostaglandinas, y al disminuir las prostaglandinas, pues el paciente no tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene inflamación, porque ustedes pues en su fisiología y en patología pues van a ver la cascada inflamatoria, ¿no? Y todo lo que disminuya la producción de prostaglandinas va a tener efectos sobre la cascada inflamatoria. El ibuprofeno disminuye la síntesis de las prostaglandinas. Ojo que los excipientes entonces no tienen mecanismos de acción, ¿sí? Pero son muy importantes en la liberación del principio activo que está contenido en un medicamento. Voy a poner una imagen para que se entienda un poquito mejor y ya nos devolvemos. ¿Listo? Por aquí. Esto que aparece así que aparece aquí como drug, si uno lo traduce literal, sería droga, ¿sí? Droga. Pero nosotros acá lo vamos a traducir como principio activo. ¿Listo? Drug lo vamos a traducir como principio activo. Entonces, este principio activo, al combinarse con, digamos, un excipiente que es como un formador de volumen, ¿listo? Uno que es un desintegrante y otros que pueden ser saborizantes, endulcorantes, ¿listo?
excipientes que recogen humedad. Bueno, al combinar todos estos y pasarlos por una tecnología de fabricación, la tecnología de fabricación serían las plantas de producción de medicamentos, plantas de producción, y obviamente toda esa planta de producción tiene unos equipos, digamos, tecnológicos que permiten hacer esas mezclas entre todo esto y que las mezclas sean homogéneas, ¿listo? Con unas condiciones de calidad específicas que se puedan garantizar. ¿Para qué? Para generar formas farmacéuticas que son todas estas. ¿Listo? Que son todas estas. ¿Bien? ¿Qué es importante entonces de los excipientes que les estaba mencionando? Pues ayuda a dar la forma, a protegerlos de la luz, a protegerlos de la humedad, o que se desintegren, o que se disuelvan en un vaso de agua, bueno, etc, etc. Pero ayudan a que el principio activo que está en esta cápsula, que está en esta tableta, que está en esta grajea aquí en el centro, que está en esta tableta efervescente, todos los principios activos que están contenidos ahí puedan ser liberados gracias a los excipientes. Entonces, algunos excipientes tienen un papel o funcionan como agentes desintegrantes. Quiere decir que ayudan a que la tableta se desintegre. ¿Se desintegre cuándo? Bueno, cuando esté en el estómago, por ejemplo. ¿Sí? Llegó al estómago, se encontró con el pH y con los jugos gástricos, y se desintegró. Gracias a los jugos gástricos, pero también a un excipiente que tiene esa función. Entonces, anoten por ahí o memorícenlo. Los excipientes son muy importantes. Yo les dije que no tenían un mecanismo de acción. El mecanismo de acción está aquí, en el principio activo. Pero, todos estos excipientes van a incidir en la liberación de esto, de ese principio activo. Si el principio activo no puede salir de la cápsula, no sale de la grajea, no sale de estos comprimidos, pues no hay mecanismo de acción. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Si tienen una pregunta, levanten la mano, ¿todo bien? Hágale, estimada o estimado. Ahí te oímos todos. Cristian. Señor. Sí. Eh, lo que pasa es que cuando las personas comen, los alimentos pueden tener proteínas, carbohidratos, fibra, ¿sí o no? Y cuando el paciente se toma el medicamento y el principio activo se libera, pero supongamos que el estómago está lleno de esto, entonces lo que puede pasar es que todos estos compuestos, las proteínas, los carbohidratos y la fibra, van a fijar en su superficie al principio activo, ¿sí? No importa el excipiente haya metido porque igual el medicamento se desintegró, ¿sí? Tú tenías la tableta y eso quedó hecho nada allá en el estómago. Entonces el principio activo sale, pero cuando se libera, se encuentra con fibra. El paciente desayunó fibra, está comiendo cereales todas las mañanas, ¿sí? O una señora que sufre estreñimiento y consume fibra porque el médico le dijo que aumentara la ingesta de fibra. Entonces, todas estas sustancias o elementos o toda esta dieta puede fijar en su superficie al principio activo. Entonces la fibra lo pega. Ahora es fibra más principio activo. Y los excipientes ya están por ahí y ya cumplieron su función y lo liberaron, ¿sí? Quedó ahí libre el principio activo. Pero la fibra que estaba en el desayuno de la señora
fijó en su superficie al principio activo. Ahora, como la fibra no se absorbe a la sangre, entonces fibra más principio activo quedarán dentro de la luz intestinal. Esto, fibra con principio activo. Y eso nunca llegará a la sangre. Y si el principio activo nunca llega a la sangre, los efectos del medicamento nunca van a aparecer. ¿Sí? Por eso algunos medicamentos no se deben administrar con alimentos. Algunos medicamentos no se pueden administrar con alimentos, por esto. Pero hay otros medicamentos que sí se pueden administrar con alimentos. Entonces, ustedes van a encontrar y lo vamos a ver a lo largo de las sesiones que a veces dicen, oiga, ese medicamento se debería administrar con alimentos ricos en grasa o con la comida principal, porque en la comida principal es cuando la gente más grasa come, con el almuerzo. ¿Por qué? Porque el medio graso favorece la absorción del principio activo. ¿Listo? Eso puede variar con cada grupo terapéutico. Y la idea es que a lo largo de todas estas sesiones vayamos viendo por ahí cuáles se favorecen con la presencia de alimentos y cuáles no. Por eso a muchos pacientes de ustedes les van a decir, oiga, el omeprazol por la mañana y en ayunas, la levotiroxina con el estómago vacío, oiga, los anticoagulantes o ese anticoagulante a la hora del almuerzo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bien. Creo que alguien más tiene otra pregunta o era solo esa. Bien, bien. Entonces, ojo, más adelante lo entenderán un poquito mejor, pero si tenemos un medicamento que tiene un principio activo y que tiene unos excipientes y al laboratorio que fabrica ese medicamento le da por cambiar sus excipientes, los cambia, por ejemplo, le quita el agente desintegrante, se lo quita, ¿sí? Aquí ellos dicen, no, ya no utilicemos este agente desintegrante. Pues la tableta no se va a desintegrar. Si no se desintegra, el principio activo nunca sale y nunca llegará a la sangre y los efectos del medicamento se perderán. Bien, se pierden los efectos del medicamento. Entonces, ojo, que los laboratorios son conscientes de eso y el cambio en los excipientes puede dar lugar o puede cambiar los efectos del medicamento. Pero no porque esté cambiando su mecanismo de acción. No, el mecanismo de acción sigue siendo el mismo. Pero cambian los efectos porque el principio activo nunca estuvo disponible para hacer su trabajo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, este es un medicamento del grupo de los opioides. Opioides. Aquí tenemos un medicamento. Todo esto es el medicamento. La morfina, así se llama, un medicamento. ¿Por qué? Porque tiene un principio activo que es morfina. Tiene unos excipientes, ¿listo? Excipientes. Uno puede ir allá a leer la etiqueta y ver cuáles excipientes son los que hay ahí contenidos en esta ampolla. Bien. Tiene una tecnología de fabricación. Entonces, el medicamento tiene principio activo, excipiente, más una tecnología de fabricación. Porque para llegar a esto, o para llegar a esta ampolla, fue necesario utilizar unos equipos. Y esa tecnología es importante para fabricar los medicamentos. ¿Listo? Y finalmente, los empaques, las cajas, estas ampollas, este vidrio, la etiqueta que viene allá dentro de la caja, todo eso hace parte de la definición de medicamento. ¿Listo? Todo eso hace parte de la definición de medicamento. Si ustedes entran a la página del INVIMA, el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
Allá van a encontrar la definición de lo que es un medicamento, que ya se la tienen que aprender. Es un producido farmacéutico que tiene un principio activo, unos auxiliares de formulación, una tecnología de fabricación y, para efectos prácticos, los empaques, el blister, la ampolla, la etiqueta, el nombre que viene impreso en la caja, hace parte de la definición de medicamento. Hace parte. ¿Por qué? Porque ellos consideraron incluir a las cajas y los empaques como parte de la definición de medicamento, porque algunos problemas relacionados con los medicamentos no tienen que ver con el principio activo. El problema puede ser con la etiqueta, con el nombre, con la ampolla, con el color de la ampolla, con el tipo de material que utilizaron para envasar el medicamento, pero no con el principio activo. ¿Listo? Entonces habrán problemas de empaques con los medicamentos. ¿Listo? Y ese problema de empaque puede tener impactos en la salud pública. Entonces, volviendo un poquito a la definición de medicamento, principio activo, el responsable de los efectos, y esta es la morfina. ¿Listo? Este sería el principio activo de ese medicamento que se llama morfina. Es decir, esta es la estructura de la morfina. Pero esa morfina irá acompañada de otras sustancias. Y después la empacarán acá. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? Todo claro. Ya quedó claro entonces que el medicamento es el principio activo, los auxiliares, la tecnología de fabricación y todos sus empaques. Y todos los sellos que tengan. Todo eso es un medicamento. Ahora, recuerden que los medicamentos no crean nada nuevo. No crean funciones que uno no tiene. No. Modifica las funciones que uno tiene. Entonces, habrá medicamentos que pueden aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Todos tenemos frecuencia cardíaca, todos. No es que el medicamento se invente esa función, no. Habrá medicamentos que modifican la función de la frecuencia cardíaca, aumentan la frecuencia cardíaca. O habrá medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Pero nunca crearán nada nuevo. Modifican funciones fisiológicas. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estos son los excipientes más utilizados dentro de la fabricación de medicamentos. Las sales de magnesio, de calcio, el sorbitol, manitol, EDTA, bentonita, lauril sulfato. ¿Listo? Estos tienen digamos, una situación especial. Estos excipientes que están acá, no se los tienen que aprender, solo quiero que sepan que existen. Y son conocidos como excipientes críticos. Excipientes críticos. ¿Por qué se llaman así? Porque al cambiar alguno de estos dentro de la fabricación de un medicamento, impactará de manera significativa la farmacocinética y la liberación del principio activo. Hay más excipientes que no están en este listado. Cambiar uno de esos excipientes que no está en este listado quizás no tenga tanto impacto en el comportamiento del principio activo, pero cambiar alguno de estos excipientes, por eso se conocen como excipientes críticos, tendrá mucha relevancia en la parte clínica, Bien, pero no tienen principio activo, o no son principios activos, o esto no explica el mecanismo de acción del medicamento. Muy bien. Los excipientes, además de todo lo que hemos dicho, también son importantes porque hay personas que son alérgicos o pacientes que son alérgicos al sorbitol. Entonces, las reacciones adversas a los medicamentos, vamos a tener una clase de reacciones adversas a los medicamentos. Pero las reacciones adversas a los medicamentos pueden ser por el principio activo o por los excipientes. ¿Listo? Por principios activos o por excipientes. O por los dos. Paciente que tenga hipersensibilidad a los dos compuestos, pues. Bien. Este es el caso de
la sulfanilamida. Las sulfas, de pronto ustedes en procesos infecciosos han escuchado algo sobre las sulfas o las sulfonamidas, son un grupo de antibióticos. Son unos antibióticos, las sulfonamidas. Entonces, hace unos años, por a los 50, 60, 70, hicieron este medicamento que era un antibiótico, una sulfanilamida, venía empacada, proceso de fabricación, tecnología de fabricación, principio activo, más excipientes, más excipientes. A ese medicamento le adicionaron un excipiente que mató a muchas personas en Estados Unidos, ¿sí? El excipiente que utilizaron era el DEC, el dietilenglicol. El dietilenglicol. El dietilenglicol se utiliza como un disolvente. Es un disolvente porque hemos mencionado que algunos excipientes tienen ese papel de disolventes. Y este era un disolvente, pero es un disolvente que es tóxico. Y hoy en día, y después de esto, pues, se dieron cuenta que era una sustancia anticongelante. Entonces se utiliza en sistemas de refrigeración. Más o menos es como el líquido de los radiadores. ¿Mm? Entonces, este anticongelante, que era el dietilenglicol, se utilizó como un excipiente por allá en los 40, 50, 60 para un antibiótico. Y muchas personas murieron. Muchas personas murieron. No por el principio activo que era la sulfa, que era el antibiótico, ¿no? Sino por el excipiente. Los pacientes hacían falla renal y falla hepática y se morían. ¿Listo? Entonces, pues con los sistemas de seguridad que existen hoy en día y con tanta información que hay, pues esto ya no ocurre. Pero a lo largo de la historia se han presentado casos de intoxicaciones y muertes por algunos excipientes, como este, algunos excipientes, ¿sí? Obviamente también hay casos de muertes por principios activos, pero los iremos viendo por ahí a medida que vayan apareciendo. ¿Listo? Esta noticia es de cuando, de ayer, 18 de julio. Fue enviada a la cárcel la reina de la escopolamina en Bogotá. Así operaba. Esa es la noticia. Entre sus víctimas, un hombre falleció por sobredosis. ¿Ustedes alguna vez han probado la escopolamina? Eso, Ah, eso no viene también en la iosina. entonces, pues todo el mundo pensaría, no, la escopolamina no. ¿Sí o no? Pero han probado la buscapina, sí. Muchos han tomado buscapina, ¿sí? Y por eso es que la farmacología es chévere e importante, ¿no? Entonces, la buscapina es un medicamento que es derivado de la iosina y la iosina es la misma escopolamina, es lo mismo, es lo mismo. Solo que el desarrollo farmacéutico, es decir, las modificaciones que sufre esta escopolamina para meterlo en un comprimido y en 60 comprimidos, ¿listo? Hace que el principio activo que está contenido en estas tabletas o en estos comprimidos, butilbromuro de escopolamina, que es buscapina o iosira, no tenga absorción sistémica. Es decir, es un medicamento que está diseñado para actuar pues dentro del intestino, ¿sí? Su biodisponibilidad es muy bajita, o tiene poca absorción. ¿Por qué? Porque los receptores pues están en la musculatura y pues el medicamento puede tener efectos aquí sobre la musculatura, sin la necesidad de llegar a la sangre. Algunos dirán, pero bueno, hay buscapina inyectada, ¿sí o no? Y yo se la puedo inyectar al paciente y el medicamento llega a la sangre. Pues esta composición o esta estructura de butilbromuro de escopolamina no llega al cerebro. Entonces, esa escopolamina, cuando a uno le inyectan buscapina, es escopolamina en la sangre, pero no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Vamos a decir que esto es un par de hemisferios cerebrales. Entonces, la barrera hematoencefálica
no deja que pase esta estructura al cerebro, pero diseñado así, en esa forma, digamos, especial o en ese medicamento. Em, porque la escopolamina pura, sin ningún tratamiento, digamos, sin ninguna tecnología de fabricación, sino escopolamina pura, sí llega al cerebro, sí llega. ¿Listo? Y tiene efectos sobre el sistema nervioso central y efectos muy poderosos. Pero esta buscapina uno se puede tomar dosis, pero vaya y dele 10 miligramos de escopolamina pura a una persona y verá lo que le pasa. ¿Listo? Entonces, todo esto que les estoy contando de los excipientes, de la forma, la tecnología de fabricación, que es una molécula exactamente conocida, todo eso sirve para esto, para producir medicamentos. Esto finalmente sería lo que es el medicamento, que teóricamente deben ser seguros y eficaces. ¿Listo? Seguros y eficaces, teóricamente. Esto de la seguridad y eficacia de los medicamentos, pues, es un tema muy amplio por discutir, porque habrá medicamentos que son poco eficaces, poco seguros, o muy seguros y poco eficaces, o muy eficaces pero poco seguros, ¿sí? Pero en general se debe garantizar que el medicamento sea seguro y eficaz. ¿De dónde viene la escopolamina? Bueno, hay unas plantas como esta, que se llama la belladona o atropa belladona. De ahí viene la palabra atropina, que es otro principio activo, atropa, atropa. De ahí viene la atropina. Un medicamento, la atropina, con propiedades anticolinérgicas, anticolinérgicas. Se opone a los efectos del sistema de la acetilcolina. Por eso se llama anticolinérgico. ¿Listo? Y la escopolamina, pues será otro anticolinérgico. Entonces, la atropina y la escopolamina son dos anticolinérgicos que tienen efectos muy similares o podrían tener efectos muy similares, solo que unos se distribuyen más en unos tejidos, otros no. Bueno, eso lo iremos viendo por ahí más adelante. Y de esta planta también se puede obtener, ¿no? Esta planta se hizo famosa por una película de Harry Potter, creo que es, porque aquí se pueden encontrar unos metabolitos secundarios en donde, o bueno, unos metabolitos en donde por una modificación se pueden obtener sustancias como la escopolamina. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Natalie Hurtado, Natalia Hurtado. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? La presentación o las formas. Las formas, sí. Entonces, las dos formas que ves ahí son comprimidos, así como esto, un comprimido. Se llama comprimido porque cuando pasa por el proceso de manufactura, lo pasan por una máquina que se llama una tableteadora, que es la que finalmente hace la tableta. Pero esa tableteadora imprime o le da una presión a la tableta y por eso se llama comprimido, por la presión que le inyecta esa máquina a la tableta. Entonces, la presión con la que hacen las tabletas es importante porque si le ponen mucha presión, quedan muy apretadas, muy apretaditas. Y las tabletas que quedan muy apretadas no se den en el estómago. Todo eso lo tienen que saber los químicos farmacéuticos al momento de desarrollar los medicamentos. ¿Listo? Pero los dos son comprimidos porque los dos pasaron por una tableteadora. Entonces, forma farmacéutica, comprimidos. Pero yo entiendo lo que tú dices, ¿sí? Y es que las impresiones sobre la tableta o sobre el comprimido son diferentes. Aquí dice Pfizer y aquí dice Skype, Ducati, IKEA, logo de Superman, calavera, conejito de Playboy, ¿sí? Dulcecitos, marca de carro,
el hongo de Mario. Los dos son comprimidos y es diferente el color, los colorantes son diferentes. ¿Listo? Aquí está Hello Kitty, entonces la forma, estas pueden ser ovaladas, y aquí hay triangulares, círculos, bueno, cubos, lo que sea. Entonces de pronto te refieres a eso, pero en el sentido estricto de formas farmacéuticas, los dos son comprimidos. ¿Qué otras diferencias hay? Los colores. Entonces, los colorantes en los medicamentos pueden cambiar, ¿listo? Pero los colorantes cambian el mecanismo de acción. No. Ah, El, labora- el laboratorio, pues porque uno es como Pfizer y el otro pues no sé, exacto. laboratorio. Bueno, de pronto este laboratorio Pfizer es un laboratorio reconocido, ¿no? Reconocido. La vacuna de Pfizer es una vacuna reconocida, los medicamentos de Pfizer, pues es un laboratorio reconocido con todos los de la ley. Pero los laboratorios que hacen esto, pues eran laboratorios clandestinos. Nadie los conoce, no tienen cámara de comercio, no están registrados ante la ley, no están registrados ante el INVIMA, son ilegales. Entonces, laboratorios clandestinos. Ujú. ¿Qué más? El principio activo, no El, sabemos el cuál es. principio activo. El principio activo de esta azul es Viagra. Entonces, por eso aquí sale VGR. VGR. Viagra. Y el otro, pues puede tener muchos principios activos, ¿no? Puede tener cafeína, aspirina, éxtasis, clonazepam, sedantes, hipnóticos, psicoestimulantes, bueno, una mezcla de principios activos. ¿Bien? Entonces, a lo que voy con esto es que hay que saber diferenciar en la práctica clínica y ante la sociedad lo que es una droga, lo que es una droga y lo que es un medicamento. Los dos tienen principios activos y dijimos que, pues, principio activo sí o sí tiene que estar en el medicamento. Bueno, los dos tienen principios activos, ¿sí? Los dos tienen una tecnología de fabricación, pues de alguna manera se necesitan unos equipos para poder lograr el signo aquí de Yamaha, la marca de motos, ¿sí? La diferencia es que de este medicamento, el Viagra de Pfizer, conocemos ese proceso, o se puede conocer, se conoce. ¿Mm? Pero en las drogas, el proceso de fabricación es un proceso desconocido, ¿sí? Quiere decir que uno no sabe en dónde está la planta de producción, uno no sabe la cantidad de principios activos que tienen estas tableticas, ¿sí? No sabemos ni la concentración de los principios activos que tienen estas drogas, ni la concentración, ni cuáles. No sabemos cuáles son. Pero la de Viagra, pues sabemos que el principio activo es Viagra y no tiene nada más, ¿sí? Pero los otros principios activos de las drogas, pues ¿cuáles eran, no? Pues puede ser éxtasis con cafeína o sin cafeína, con aspirina, sin aspirina, con acetaminofén, con anticonvulsivantes, con psicoestimulantes, con túsico, ¿m? Con cannabis, bueno, no sabemos de qué están hechos o cómo fabricaron esas drogas. Entonces una droga es una mezcla bruta, por decir así, o irracional, de principios activos o de sustancias en donde por lo menos una tiene efectos biológicos, porque cuando la gente se toma esto, algo siente, ¿sí? Cambia sus variables fisiológicas, agitación psicomotora, temblor, sudoración, taquicardia, aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Son cambios, digamos, que uno puede ver en un paciente que está bajo los efectos de alguna sustancia como estas. Pero en donde desconocemos lo que les acabo de mencionar. Los principios activos, los excipientes, la fecha de fabricación, el lote, la fecha de vencimiento,
si tiene impurezas o no, esto puede estar lleno de impurezas, ¿sí? Pero con los medicamentos pues no pasa eso. Con los medicamentos el proceso está tan estandarizado eh, que todas estas tabletas tienen características muy similares entre ellas, ¿sí? Casi todas tienen el mismo la misma concentración de principio activo. Les digo la misma porque a veces puede pasar que una tableta quede con un poquito más de principio activo que la otra. Pero esas diferencias en esas concentraciones de principio activo entre estas tabletas, esas diferencias entre esa concentración de principio activo, se acepta dentro del proceso de manufactura. Es aceptable. Porque esos pequeños cambios de entre 99 y 100 miligramos, pues no hay diferencias farmacológicas grandes. ¿Listo? Bien, pero con estas drogas, pues desconocemos toda esa parte, toda esa parte. ¿Listo? Entonces, ya saben que de ahora en adelante, pues nada de drogas en cuanto a cuando estén hablando con los pacientes de es que se va a tomar esta droga, no sé qué, y además que en Colombia el término droga pues tiene una connotación, ¿sí, no? Medicamentos, vamos a decir que son medicamentos, ¿listo? También hay drogas, claramente, también hay drogas, ¿bien? ¿Y las drogas tienen principios activos? Sí, también tienen principios activos. Muy bien, muy bien. Principios, ¿preguntas hasta ahí, muchachos? ¿O todo claro? Si alguien tiene alguna pregunta, pues que sea el momento. Importante, el mensaje que les acabo de dar, que un medicamento es diferente a una droga y que usualmente dependiendo de la dosis que yo utilice, puedo tener efectos tóxicos. ¿Listo? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que hay medicamentos que por su dosis pueden llegar a ser tóxicos. Y un tóxico sería una sustancia, que sería un principio activo, que genera cambios desfavorables en un sistema. Sí, las drogas son tóxicas, sí, porque no podemos cuantificar la dosis. Es que no sabemos de cuánto viene o cuánto de éxtasis hay en cada tabletica de estas, no sabemos. ¿Listo? Señor o señora, te oímos. Sí, compromete su estabilidad, puede generar reacciones inmunológicas también, porque pues estas impurezas, dependiendo del tipo que sea, puede estimular el sistema inmune, ¿sí? Y sobre todo, cuando los medicamentos son intravenosos o endovenosos o parenterales, pues de impurezas. Porque qué tal que una de esas impurezas sea una bacteria y se le esté administrando al paciente un medicamento contaminado con bacterias, porque al momento del control de calidad no se dieron cuenta que venían contaminados con una bacteria y que los pacientes luego de su administración terminaron infectados con esa bacteria. Entonces a las vacunas, por ejemplo, a las vacunas, dentro de los excipientes y dentro de otras sustancias, ¿sí?, les adicionan antibióticos a esos empaques o al medicamento. ¿Para qué? Para que ahí no crezca nada. ¿Listo? Y al momento de la inyección, pues de verdad sea libre o una sustancia completamente estéril. Entonces, los medicamentos que se van a administrar por vía endovenosa tienen que ser medicamentos estériles. ¿Listo? Es decir, que no se permiten ahí impurezas. ¿Bien? Y cada rato los laboratorios están haciendo controles de calidad para detectar estas impurezas. Creo que hace un par de semanas, para aprovechar la pregunta que tú haces, mm, salió una noticia del INVIMA, creo que fue impurezas. INVIMA, ¿cuál medicamento fue? Hidromorfona. Si no fue la hidromorfona, Nimesulida. no, esa no.
Fue una impureza, no, fue con morfina. Bueno, hace poco el INVIMA sacó una alerta de algún opioide. ¿Listo? Tenía que ver con algún opioide, no sé si era hidromorfona o morfina o meperidina. Y tuvieron que mandar a recoger un lote. Tuvieron que mandar a recoger un lote de medicamentos por las impurezas. ¿Listo? Porque era un medicamento para administración parenteral, por vía endovenosa. ¿Bien? Y lo ideal es que los medicamentos sean muy puros. Cuando desarrollaron la insulina, pues que fue uno de los primeros medicamentos biológicos, pues venía con muchas impurezas. Entonces todas esas impurezas estimulaban el sistema inmunológico y los pacientes terminaban con reacciones de inmunogenicidad, reacciones de hipersensibilidad. ¿Bien? Bien. Entonces, ojo que dependiendo de la dosis que utilicemos, pues todos los medicamentos, todos pueden llegar a ser tóxicos, todos pueden llegar a ser tóxicos. Listo, ya vimos la definición de droga, no lo vamos a repetir, un esquema más de lo que es un medicamento. Ya vimos que los medicamentos tienen diferentes concentraciones de excipientes y los laboratorios conocen esto exactamente, ellos saben cuánto excipiente están adicionando a cada medicamento para dar las formas farmacéuticas que se necesitan o que mejor se adaptan a las condiciones del paciente. Si es un niño, pues seguramente no vamos a darle una cápsula a un neonato. Pues, ¿cómo? Las formas o los jarabes serán las mejores formas de administración para los niños, ¿sí? Un paciente que tiene una trombosis cerebral y que quedó con trastornos de deglución, pues de pronto se nos puede atorar con esto, ¿sí? Hay tabletas que son muy grandes o comprimidos que son muy grandes y los pacientes se pueden atorar. Entonces, de pronto un jarabe evita eso, o si el paciente tiene una sonda de alimentación especial, pues hay medicamentos que se pueden pasar por sondas especiales. Entonces, los desarrolladores de medicamentos, que son los químicos farmacéuticos, siempre están pensando en eso, siempre. ¿Listo? Ah, bueno, y se me olvidó decirles algo acá, y es que los medicamentos, digamos, se fabrican bajo unas normas, ¿no? Que son las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. Es decir, que son procesos estandarizados y de calidad que garantizan que cada tableta sea muy parecida a la otra. ¿Qué tan parecida? Bueno, idealmente un 99.999%, o sea, un 100%. Pero ya les dije que eso difícilmente se logra. Que todas las tabletas sean una copia de la otra es muy difícil. Pero hay un rango o un margen de error que se acepta. Porque uno sabe que pues, si no es 100 y es 99.9, bueno, esto 99.9 entre ellas no va a tener grandes cambios clínicos o efectos relevantes. ¿Listo? Y ese margen de error se acepta. Y para eso los laboratorios se acogen a estas BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. Entonces ustedes pueden ver en los etiquetados de los medicamentos, medicamento BPM, a veces vienen con el sellito, ¿sí? Ahí sale, muchos medicamentos en Colombia tienen este logo aquí que dice BPM, las buenas prácticas de manufactura, es que están garantizando que es un medicamento de calidad y que un proceso estandarizado y que el INVIMA los vigila y bueno. Muy bien. Pero pues a esto no le hacen BPM. Listo. Todas estas formas farmacéuticas son especiales. Digamos que uno no debería manipularlas tanto porque al manipularlas uno está dañando la tecnología, la forma farmacéutica, uno está modificando el producto final, ¿sí? Está interfiriendo con el producto final. ¿Bien? Entonces al ranurarlas, al triturarlas, al partirlas con un cuchillo, pues empiezan a quedar pedacitos por ahí de excipiente, de principio activo, y uno no sabe cómo están quedando las tabletas, si bien cortadas, mal cortadas, bien distribuidas, mal distribuidas. Entonces, el tema de ranurar tabletas y partir tabletas, comprimidos, abrir cápsulas, coger los anticonceptivos y echarlos en el pelo, bueno, todo eso no es adecuado. Para que lo tengan en cuenta,
para que cuando estén con sus pacientes y los pacientes les pregunten, doctor, ¿puedo partirla? ¿Puedo triturarla? Bueno, hay tabletas que se pueden triturar, hay tabletas que se pueden ranurar, hay tabletas que se pueden disolver en agua, pero no todas, no todas, ¿sí? Cuando uno tiene dudas de eso, pues uno va y lee la ficha técnica del medicamento. Todos los medicamentos tienen una ficha técnica. Y en esa ficha técnica mencionan, esta tableta se puede ranurar, esta tableta no se puede ranurar, esta tableta se puede partir, esta no, esta se puede disolver en agua, esta se puede poner sublingual, esta se puede pasar por una sonda de alimentación. Si uno tiene dudas, uno siempre ahí busca la información. ¿Listo? ¿Te oímos? Alto. Bien. ¿Por qué hay que tener eso en cuenta? Porque nadie puede garantizar, o es muy difícil garantizar, en dónde está el principio activo. ¿Sí? ¿En dónde? Entonces uno dice, no, es que lo que es rojo o lo que es azul podría ser el principio activo. Pues si decimos que lo rojo es el principio activo, pues en esta tableta quedó en toda la mitad, en donde está la ranura, y en un borde de la tableta, es donde más principio activo hay. Y en la otra, si decimos que el principio activo es lo que está en azul, por decir algo, ¿sí? Pues el principio activo está más hacia un lado de la tableta, digamos a este lado, por ejemplo, ¿sí? En esta foto lo que nos estás mostrando es los dos lados, ¿no? Por arriba, o el lado A y el lado B de la tableta, por arriba y por abajo, ¿sí? Le tomaron una foto. Y si ustedes se dan cuenta, pues, la distribución de los componentes de los medicamentos no es uniforme en las tabletas, ¿sí? Entonces los pacientes pueden ranurar esto o a veces parten esto en 4, ¿sí? Que porque a veces el médico le dice, tómese un cuarto de tableta. Bueno, y si se tomó el cuartico A, de pronto la composición del cuarto A es diferente al cuartico B y al C y al D, ¿sí? Entonces eso puede generar problemas en los efectos, problemas de seguridad, de eficacia, porque realmente no sabemos qué se está tomando el paciente, si más excipiente, si más principio activo. Lo mejor es cuando uno tenga ese problema o esa duda con algún paciente, ir a leer la ficha técnica o preguntarle al laboratorio que fabrica el medicamento. Uno le puede escribir a los laboratorios en Colombia, la Santé, uno le manda un correíto, oiga, tengo un paciente que está tomando este medicamento de su laboratorio. Yo no estoy seguro de que esa tableta se pueda ranurar, disolver en agua. Me podrían dar información de si la puedo partir o no. Porque hay laboratorios que por sus buenas prácticas de manufactura en ocasiones garantizan que al ranurar las tabletas, al momento en que uno las parte por la mitad, ellos están garantizando que en cada mitad hay principio activo en proporciones iguales. Entonces hay laboratorios que dicen, esta tableta viene de 500 miligramos, pero usted como médico y paciente necesita solo 250, pártala, que nosotros le garantizamos que en cada lado hay 250 miligramos. ¿Listo? Pero no siempre ocurre así. Por eso siempre es mejor preguntarle al laboratorio en caso de que uno tenga alguna duda. Bien. Entonces, una vez se fabrican los medicamentos, pues aparecen una cantidad de definiciones que son importantes en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, de esa gran definición medicamento, se derivan otras. Medicamento innovador, medicamento genérico, medicamento de estrecho margen terapéutico, medicamento biológico, biosimilar, esencial, OTC, de control especial, huérfano, vital no disponible, medicamentos de uso compasivo, terapias avanzadas, producto farmacéutico alterado, falsificado o fraudulento. Bueno, esto tiene que ver con lo que es falsificación de medicamentos, ¿no? Colombia está invadida de medicamentos falsificados, de medicamentos fraudulentos, de medicamentos alterados. ¿Listo? Entonces estas definiciones, pues, hay que tenerlas en mente y estar pendiente de lo que dice el INVIMA, que es la agencia que regula aquí los medicamentos. Uno los sigue por redes sociales y ellos cada rato están emitiendo alertas sanitarias
sobre un lote de medicamentos falsificados. Entonces, estaban falsificando el Ozempic, un medicamento para bajar de peso. Estaban falsificando un medicamento contra el cáncer. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, un medicamento innovador, innovador es el primero en ser autorizado para su comercialización. Primero para ser autorizado, el primero en ser autorizado para su comercialización. Cuando no existe algún medicamento para alguna enfermedad, pues los laboratorios tienen que hacer toda una fase de desarrollo. Hay una lectura que van a encontrar ahí en la plataforma de fases de desarrollo. Fases de desarrollo de un nuevo medicamento. ¿Sí? Entonces, esas fases son los estudios preclínicos, que son los que hacen en animales, los estudios de fase 1, después los estudios de fase 2 y después los estudios de fase 3. Cuando un medicamento que se está desarrollando aprueba todas estas fases, porque superó las pruebas en animales, superó el estudio de fase 1. Cuando digo superó es que los resultados fueron exitosos, superó el estudio de fase 2 y superó el estudio de fase 3, entonces ese será el medicamento innovador, porque una vez se superan todas estas fases, el laboratorio que desarrolló el medicamento le presenta toda la documentación a la agencia regulatoria. Las agencias regulatorias son la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, la EMA, Agencia Europea del Medicamento, la Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en Colombia es el INVIMA, en Brasil es Anvisa. Bueno, cada país tiene su agencia o los países más, algunos países no tienen ni agencia, simplemente se apoyan en otras agencias, pero cada país puede llegar a tener su agencia. Entonces, cuando un laboratorio como Pfizer desarrolla un nuevo medicamento, o como Sanofi, o como Bayer, Johnson, cualquiera de esos laboratorios, de esas multinacionales, desarrolla un nuevo medicamento y aprueban todas estas fases, ellos le presentan esos documentos a estas agencias y las agencias le dan el visto bueno. ¿Listo? Con base a esta documentación. Entonces, ese medicamento que tiene esa aprobación por primera vez será el medicamento innovador. Entonces, el medicamento innovador es el primero en ser autorizado para su comercialización, es decir, para que salga al mercado, luego de haber aprobado todas estas fases y haber presentado la documentación ante una agencia de estas. Cuando los medicamentos innovadores llegan al mercado, pues salen con una patente. ¿Listo? Salen con una patente. Y luego de unos años, esa patente se vence. Se vence. Cuando se vence la patente, es que los otros laboratorios, Pfizer fue el desarrollador o el promotor de la molécula, entonces aparecen los otros laboratorios, Sanofi, la Santé, laboratorios MK, Procaps, laboratorios que hay por ahí, tienen derecho a fabricar este medicamento innovador. Porque como la patente ya está vencida, entonces el medicamento innovador ya no está protegido por la ley. Entonces todos ellos pueden empezar a desarrollar ese medicamento como medicamento genérico. Como medicamento genérico. ¿Listo? Y como ya está descubierto el medicamento, ya saben cuál es el principio activo y ya hicieron los estudios de fase 1, ya lo probaron en animales, fase 2, fase 3, pues estos laboratorios no tienen que hacer toda la fase de desarrollo. Simplemente fabrican el medicamento sin que el medicamento sea sometido a esto. Entonces, el costo de producción es muy bajo y salen los medicamentos genéricos que son muy económicos.
muy económicos. ¿Bien? Y los innovadores, pues siguen ahí en el mercado y tratan de ajustar un poquito el precio porque es que el innovador cuesta 200.000 pesos y el genérico cuesta 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces los innovadores para no perder, como ya no tienen la patente, para no perder dinero y no quedarse por fuera del mercado, bajan sus precios. ¿Sí? O a veces dicen, no, ya en estos 20 años le sacamos toda la plata porque la molécula estaba protegida y ya no nos interesa. Entonces la dejan de fabricar y solo quedarán en el mercado los genéricos, solo quedan en el mercado los genéricos. ¿Por qué los medicamentos genéricos son importantes? Porque aumentan el acceso, ¿sí? Es más fácil que las personas tengan acceso a los medicamentos genéricos que a los innovadores, ¿sí? Entonces es un tema económico importante, un tema económico importante. Y claro, si la enfermedad es muy prevalente, o es una enfermedad de alto costo, hay que tener medicamentos genéricos para que todas esas personas que tengan esa condición puedan acceder a la terapia, puedan acceder a un precio justo, ¿sí? O que el sistema de salud no se quiebre pagando solo medicamentos innovadores. Entonces los medicamentos genéricos son medicamentos, también se les conoce como medicamentos de fuentes múltiples. Lo pueden encontrar así en los libros. Medicamentos de fuentes múltiples. Medicamentos de fuentes múltiples. Y hay una condición que deben cumplir los medicamentos genéricos. Y es que los medicamentos genéricos tienen que ser equivalentes farmacéuticos. ¿Qué es un equivalente farmacéutico? Es un medicamento que al compararlo con un innovador tiene el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica y la misma dosis. Entonces, los medicamentos genéricos son equivalentes farmacéuticos. ¿Listo? Que tienen el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica y la misma dosis que el innovador. ¿Bien? Entonces hagamos un ejemplo. El Viagra fue un medicamento innovador en su momento, ¿sí? Que tenía como principio activo el sildenafil. Sildenafil. Entonces, si uno busca una caja de sildenafil, de Viagra, imágenes, aquí aparece, ¿sí? Viagra. Vamos a ver que los medicamentos tienen un nombre comercial. Eso lo van a encontrar en una de las lecturas. Nombre comercial de los medicamentos. El nombre comercial es cómo se comercializan, cómo comercialmente se los conoce, Viagra. Pero el principio activo no es Viagra, el principio activo es sildenafil. Entonces, este medicamento fue innovador en su momento. ¿Por qué? Porque ellos ¿quiénes? Pfizer, hicieron los estudios en animales, los estudios en fase 1, los estudios en fase 2, los estudios de fase 3, presentaron los documentos, el INVIMA, la FDA, la EMA aprobó los estudios y todo lo que le presentaron y salió al mercado. Estuvo protegido muchos años por la patente. Una vez se cae la patente, todos los laboratorios pueden, si quieren, empezar a hacer sildenafil genérico. ¿Sí? Sildenafil genérico. Entonces el genérico será un equivalente farmacéutico. ¿Qué quiere decir un equivalente farmacéutico? Que conserva el mismo principio activo, sildenafil,
¿Listo? A la misma dosis, 50 miligramos, y la misma forma farmacéutica, tabletas. Entonces, equivalente farmacéutico de sildenafil tiene que tener el mismo principio activo, tiene que venir en tabletas y tiene que venir a 50 miligramos. Entonces, los genéricos del Viagra que existen hoy en día tienen esto. Eso es un equivalente farmacéutico. Pero entre un equivalente farmacéutico y un medicamento innovador, pueden haber variaciones en lo otro que compone al medicamento. Que habíamos dicho que eran los excipientes y la tecnología de fabricación. Eso ya no es igual. Porque los excipientes pueden cambiar entre laboratorios y cada laboratorio puede tener sus equipos para hacer los medicamentos. ¿Me siguen ahí? Voy a cerrar esto y... Samuel, Profe, una pregunta. ¿También puede cambiar el nombre comercial? si quieren, sí. Si el laboratorio de genéricos le quiere dar un nombre comercial, lo puede hacer. ¿Sí? Y eso a veces le ponen así. Un brand genérico. Así le ponen. Un genérico como, digamos, original, pero sigue siendo un genérico, pero solo por el brand que le dan ahí, que es un nombre comercial. ¿Listo? Lo pueden hacer. Bien. Un ejemplo de eso es el Dolex. Si tú buscas Dolex, el Dolex es el nombre comercial y pues la molécula más así súper conocido del acetaminofén. Dolex, ¿sí? Principio activo, paracetamol, acetaminofén. Pero hay otros genéricos del Dolex, como el Dolofen, ¿sí? Que es hasta parecido, ¿no? Es hasta parecido. Pero es de Procaps, pero es acetaminofén. Entonces, estos que le ponen estos nombres comerciales, que lo pueden hacer, son conocidos como los brand generic. ¿Listo? Algunos laboratorios no se desgastan en poner este nombre comercial y simplemente lo sacan como acetaminofén de 500 miligramos. ¿Sí? Entonces, acetaminofén de 500 miligramos. Entonces, mira que Genfar no le dio ningún nombre innovador, no, ningún nombre comercial, no, lo sacó con el mismo nombre del principio activo que es acetaminofén. ¿Listo? Es solo si el laboratorio quiere, solo si el laboratorio quiere poner ese nombre, lo pueden hacer, ¿sí? Porque algunos lo hacen y algunos no. Bueno, eso es una estrategia comercial. Poner Dolofen puede ser un poquito más llamativo y es pura estrategia comercial, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que sea mejor, pero una estrategia comercial en donde ellos tienen que tratar de ganar más clientes, pero el hecho de imprimir estas cajitas así, con más colorcitos, con más tinta, con el borde blanco, con la letra no sé qué, subrayado, cursiva, negrita, con aquí el colorcito verde, eso aumenta los costos de producción. Comparado con los que venden acetaminofén, que solo ponen el nombre, la concentración y ya. Si tú ves estas cajas, son cajas muy elaboradas, ¿sí? Son hasta lindas, muy bien diseñadas. Pero si uno coge el acetaminofén de MK, todas las cajas de MK son iguales, ¿sí? Todas las cajas de MK son iguales, todas, 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 así. Todas estas de MK siempre moradito y blanquito, todas, ¿sí? Es más barato esto. Y los laboratorios siempre están pensando en optimizar sus recursos y es cómo gastamos menos plata y ganamos más vendiendo medicamentos. Entonces, hay laboratorios que no invierten tanto en sus etiquetas, ¿sí?
Entonces dejan todas las cajas igualitas, todas son igualitas. Eso se puede presentar o se puede prestar para problemas de identificación de medicamentos, ¿no? Porque si uno ve los medicamentos de Genfar, todos tienen blanco y rojo, siempre. Todos son así, ¿sí? Son todos parecidos. Cefalexina, ibuprofeno, omeprazol, acetaminofén, metoprolol, genfibrocilo, diclo, metoclopramida, losartán. Guardan la misma estructura, ¿sí? El mismo esquema, y eso puede hacer que uno se confunda o al momento de dispensar un medicamento, el de la droguería se confunde al dispensarlo. ¿Listo? Pero esto es mucho más económico. ¿Por qué? Porque la fuente, el color, el diseño es el mismo. Es el mismo. Entonces ahorran plata por ese lado. ¿Listo? Y sale a un precio mucho más económico estos genéricos. No son malos. ¿Listo? Solo que hay que tener cuidado que cuando las cajas son tan parecidas, eso se puede prestar para problemas de identificación de los medicamentos. ¿Bien? Pero entonces, los genéricos, dijimos que eran equivalentes farmacéuticos respecto a un innovador. ¿Qué se debe garantizar? Que sea el mismo principio activo, sildenafil. Que sean tabletas. Si el innovador salió como una tableta, el genérico tiene que salir como una tableta. No puede ser que el Viagra salga como un jarabe, caso hipotético. O que el Viagra haya salido como un jarabe y se haya vencido la patente y los de laboratorios genéricos ahora lo hagan en crema. Pues no, porque es que los estudios originales no fueron hechos con cremas, sino con comprimidos de 50 miligramos. Bien, ellos no pueden cambiar eso así de la noche a la mañana. Ay, yo quiero hacer un genérico, pero ahora inyectado. Entonces esto no va a ser tabletas, sino inyección de sildenafil, ¿no? No se puede. ¿Listo? ¿Me siguen? Bien. Después vamos a ver, vamos a abordar un poquito más el tema de los medicamentos genéricos, porque ahí hay otras definiciones que hay que verlas y hay que tenerlas claras. Pero por ahora quedémonos con esa definición de medicamento genérico. ¿Listo? Estos medicamentos y los innovadores, los genéricos, bueno, todos los que están ahí, pueden ser medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Qué es un medicamento de estrecho margen terapéutico? Es un medicamento que tiene una dosis efectiva mínima. Digamos que esta es la dosis efectiva mínima. Es decir, que a esa dosis hay efecto del medicamento o se presentan los efectos del medicamento. Con esa dosis mínima ya hay efectos, ¿sí? Y tiene una dosis tóxica mínima también, muy cerquita a la dosis efectiva. Entonces, un medicamento de estrecho margen terapéutico es un medicamento que tiene una dosis efectiva mínima, es decir, que a esa dosis tiene efectos, a esa mínima dosis, pero esa mínima dosis se acerca mucho a la dosis tóxica mínima. Es decir, las dos dosis están muy cerquitas, ¿sí? Como quien dice, si uno duplica la dosis de un medicamento de estrecho margen terapéutico, pues fácilmente el paciente se puede intoxicar. Se puede intoxicar. ¿Listo? Con los medicamentos que son de estrecho margen terapéutico. ¿Bien? No todos son de estrecho margen, no todos son de estrecho margen terapéutico. Más adelante lo vamos a volver a repetir, pero ya saben, un medicamento de estrecho margen terapéutico es un medicamento en donde la dosis efectiva mínima se acerca mucho a la dosis tóxica mínima. Son dos dosis que están muy cerquita, la efectiva mínima con la tóxica mínima. ¿Listo? Y un medicamento de amplio margen terapéutico, pues será un medicamento que tiene una dosis efectiva mínima por acá y una dosis tóxica mínima por aquí. Entonces, esta ventana, que se conoce como la ventana terapéutica, pongamos aquí la ventana terapéutica, pues es una ventana muy amplia. Muy amplia. ¿Por qué es una ventana muy amplia? Una ventana terapéutica muy amplia. Pues porque las dos dosis están muy lejos entre ellas,
¿sí? Por decir algo, la dosis efectiva mínima de un medicamento de este es 500 miligramos, bueno, 500 miligramos. Y el paciente la duplicó, se tomó otros 500, bueno, ya va en 1 gramo. Bueno, sigue siendo un medicamento seguro a pesar de haber duplicado su dosis. ¿Por qué? Porque sigue en la misma ventana terapéutica, en la ventana en donde se presentan los efectos o su eficacia. ¿Listo? Pero con un medicamento de estrecho margen yo no puedo duplicar la dosis así como así, porque duplicarla hará que el paciente se intoxique. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, dentro de estos medicamentos de estrecho margen terapéutico, ahí podemos encontrarle el ácido valproico. El ácido valproico es un anticonvulsivante que tiene una ventana terapéutica estrecha, porque sus concentraciones plasmáticas para ser efectivas tienen que estar entre 50 y 100 microgramos por mililitro. Por arriba de 100 ya hay intoxicaciones. Por abajo de 50 el medicamento no funciona. ¿Sí? Entonces la dosis efectiva es muy cercana a la dosis tóxica. El ácido valproico es uno de esos medicamentos. La levotiroxina es un medicamento de estrecho margen terapéutico. ¿Listo? Muy bien. Señor o señora. Profe, una pregunta, esa información Sí. sobre la ventana ¿cómo era? Terapéutica. Terapéutica se encuentra también en la ficha. Sí, en las fichas técnicas tú las puedes encontrar o a veces en las etiquetas de los medicamentos, en las cajas, a veces por llamar la atención del médico, del paciente o cuando son medicamentos de muy alto riesgo, algunas etiquetas, si el fabricante lo quiere poner, digamos a forma voluntaria, lo puede marcar. Medicamento de estrecho margen, ¿sí? O ventana terapéutica estrecha, tenga cuidado, ojo, no sé qué. Eso en algunos países puede llegar a ser obligatorio. Es decir, a ti te pueden obligar las agencias regulatorias, dependiendo del país, a que pongas algo en tus etiquetas de los medicamentos. ¿Listo? Advertencias de seguridad. Eso varía en cada país. Por ejemplo, en España es frecuente que los medicamentos que no se pueden utilizar o que se utilizan, pero que el paciente no puede conducir, es obligatorio poner un logo ahí adelante de la caja que viene así, carro prohibido. Así lo pintan. Entonces, cuando vayan a España y vean por ahí algún medicamento entre una farmacia, aunque en España todos los medicamentos están súper escondidos, porque allá es imposible comprar hasta un omeprazol. Pero, por ejemplo, las agencias regulatorias en España obligan a los fabricantes de medicamentos a que si el medicamento produce sedación, insomnio, sueño, somnolencia, le prohíben a los pacientes manejar. Y de verdad los pacientes no manejan en España cuando están tomando medicamentos sedantes o ansiolíticos. Están prohibidos. No los dejan manejar. ¿Sí? Y la caja trae este logo. Entonces, prohibido manejar. ¿Sí? O a veces vienen ahí marcados como EMT, estrecho margen terapéutico. ¿Listo? Estrecho margen terapéutico. Sí, señor. Pero aquí en Colombia, pues si yo te muestro esta caja de lo del Genfar, ¿tú crees que les piden mucho en las etiquetas? No les piden tanto, ¿no? El nombre y la dosis y por ahí la vía de administración. ¿Listo? Aunque eso ha cambiado un poquito en Colombia en los últimos años, porque antes en los medicamentos se podía, digamos, publicitar su uso, su indicación. Entonces, control de la fiebre o antiinflamatorio, antipirético, no sé qué, pero ya el INVIMA ha regulado un poquito eso, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes están en Facebook y les aparece publicidad de las farmacias y ustedes ven que la publicidad ya no sale con el nombre del medicamento, sino que aparece solo medicamento, ¿sí? Así sale, medicamento. Porque el INVIMA dice hoy en día que no se puede publicitar principios activos, así tan directamente. Entonces, estas páginas, estas redes sociales en donde uno puede pagar publicidad, Facebook, uno puede pagar publicidad. Los laboratorios pagan la publicidad de esos medicamentos, pero aparecen así. Una caja con un distintivo que todo el mundo sabe que son ellos, pero no sale el nombre del medicamento ni el nombre del principio activo. ¿Listo?
Eso es una nueva ley que hay en Colombia en cuanto a la publicidad de medicamentos. Uno ya no puede publicitar ahí, este medicamento para bajar de peso, Ozempic, inyecciones y baja 20 kilos, ya no se puede. Bien. Y lo otro es en el INVIMA, Si tú quieres saber si un medicamento es de estrecho margen terapéutico, tú entras a un listado que tiene el INVIMA, listados, medicamentos, estrecho margen, y de eso hay muchos listados, pero bueno. Entonces aquí encuentras página oficial del INVIMA, ¿no? Grupo anticonvulsivante, nombre, el principio activo, ácido valproico. Este código ATC es una clasificación anatómica y también, digamos, química de los principios activos, ¿sí? Código ATC es una forma más de identificar a los medicamentos, ¿sí? Entonces, este código se relaciona que es un medicamento para el sistema nervioso central con una característica química. Los códigos ATC. Son importantes estos códigos ATC por temas regulatorios, ¿sí? Más por temas de regulatorios y por temas de farmacovigilancia y para manejo, digamos, de grandes bases de datos donde ellos dicen, oiga, por código ATC busquemos este código y está codificado para el ácido valproico. Entonces, la clasificación anatómica, digamos, de los medicamentos, por sus efectos y eso. Entonces, ácido valproico tiene todas estas formas farmacéuticas aquí en Colombia, ¿sí? Suspensión oral, tabletas recubiertas, inyectables, jarabes. Estos jarabes seguro que es para niños, ¿sí? Pero sea cual sea su forma farmacéutica, es de estrecho margen terapéutico, sea una cápsula o una cápsula blanda o gránulos o jarabe, o sea para inyectar por vía endovenosa, siempre será de estrecho margen. ¿Listo? Y hay más, la carbamazepina, la fenitoína, de pronto tiene la levotiroxina, mira. Entonces, hormonas dentro del grupo de las hormonas, levotiroxina, sódica, su código ATC, solo hay tabletas. La levotiroxina en Colombia no existe ni en jarabe, ni en suspensión, no, en tabletas. Y de 25, 50, 60 microgramos, vienen microgramos. ¿Listo? Y si tú ves la diferencia entre una tableta y otra, no es mucho, 25, 50, 62, 75, 88, porque es de muy estrecho margen. ¿Bien? Sí, Entonces en señor. esta página puedes encontrar todos los principios activos que son considerados de estrecho margen terapéutico. ¿Listo? Bien. La morfina, el ibuprofeno, el sildenafil, la aspirina, la warfarina, la atropina, la escopolamina, el diclofenaco, todos esos medicamentos son conocidos como medicamentos de síntesis química. Síntesis química. ¿Listo? Los hacen a través de extractos, pueden coger el extracto de una planta, aislar un principio activo, lo caracterizan y pueden sintetizar ese principio activo. Síntesis química. ¿Listo? Todos esos que acabamos de mencionar. Pero algunos medicamentos son medicamentos biológicos. Medicamentos biológicos. Entonces, un medicamento biológico es un medicamento que se obtiene de tejidos vivos. Entonces, un tejido vivo puede ser, no sé, una bacteria. ¿Listo? La O insulina. de insulina, por ejemplo. O un cultivo de células. Un cultivo de células. No es que allá en una cajita tienen unas células de ovario. ¿Sí? Son células ováricas de un ratón. Y de allá sacan un medicamento. Bueno, los medicamentos biológicos son medicamentos que se obtienen de tejidos vivos. ¿Listo? Y que utilizan tecnología DNA recombinante. Hay un proceso de recombinación de DNA. ¿Bien? Recombinación. Entonces, estos medicamentos biológicos son los famosos, bueno, yo sé que mi letra no se entiende mucho, pero ahí más o menos, ahí ya borré. Estos medicamentos biológicos son, por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Las vacunas, proteínas, enzimas, una enzima, un anticuerpo monoclonal,
los anticuerpos monoclonales. Fracciones de anticuerpos monoclonales, entonces el medicamento de arriba, que es un anticuerpo monoclonal, lo cortan un poquito más, ahora es una fracción del anticuerpo monoclonal. Bueno, todas estas proteínas, enzimas, la insulina, los anticoagulantes como la heparina, todos son medicamentos biológicos, porque son obtenidos de tejidos vivos, ¿sí? No es como la morfina que se hace por síntesis química o son sintéticos, no. Estos son por ingeniería genética, por procesos muy complejos para su desarrollo. ¿Listo? Entonces, cuando un laboratorio desarrolla todo el medicamento, hace los estudios preclínicos, estudio preclínico, hace el estudio fase 1, hace el estudio fase 2, hace el estudio fase 3, pero siendo biológico, es decir, para hacer una vacuna, para hacer una proteína, un anticuerpo monoclonal, entonces aparecerá el medicamento biológico que será el innovador. Que será el innovador. Es decir, este medicamento biológico, así como es, medicamento biológico, así como aparece, es el innovador, el primero en ser autorizado para su comercialización, pero que se obtuvo por técnicas de DNA recombinante. Se sacó de un tejido vivo. Este biológico será el innovador. Y cuando se venza la patente de este biológico, aparecerán los medicamentos biosimilares. Los biosimilares. ¿Sí? Ojo con lo que voy a decir. Un biosimilar solo lo vamos a decir o solo lo estoy diciendo por efectos prácticos, pero no se lo aprendan así. Pero es para que me entiendan. Un medicamento biosimilar es un genérico de un biológico. ¿Listo? Un medicamento biosimilar es un genérico de un biológico. Eso de forma práctica para que me entiendan. Pero en la realidad esa no es la definición. ¿Listo? Pero ya me entendieron lo que es un biosimilar. Entonces un biosimilar será un medicamento que se obtiene de tejidos vivos, tejido vivo por ingeniería genética de recombinante, ¿sí? Ingeniería genética, y que guarda algún grado de similitud con el biológico innovador. ¿Por qué? Porque pueden ser o muy similares o muy poco similares. Se pueden parecer mucho o no se pueden parecer en nada. O se pueden parecer un poquito. ¿Listo? ¿Quedó claro? Eso para que lo, digamos, lo tengamos así como de forma práctica. Pero si yo voy a INVIMA, biosimilar, cada país puede tener su, digamos, su nomenclatura, ¿no? Medicamentos de, vea, aquí está, medicamentos de síntesis química, bueno, son preparados farmacéuticos, bla, bla, bla. Los biológicos son derivados de organismos, células vivas, citoquinas, factores de crecimiento, hormonas, todo eso. ¿Listo? Busquémosle aquí INVIMA. ¿Qué quiere decir biosimilar? Un biosimilar es un biológico. Es un biológico. ¿Listo? Que puede ser o muy similar a un biológico o que definitivamente no se parece en nada. ¿Listo? Que definitivamente es un biológico no comparable con el innovador. ¿Sí? No comparable. Entonces habrán biosimilares que de verdad se parecen mucho al innovador. Pero habrán otros biológicos que trataron de ser biosimilares y no se parecen en nada. En nada. ¿Listo? ¿Por qué esa, digamos, por qué esa dificultad?
con el tema de que un biosimilar o de que un biológico se parezca a un biológico innovador, porque es que como son proteínas, busquemos aquí la estructura. Entonces, como son proteínas, esta es la estructura del dupilumab, un anticuerpo monoclonal. Y ese es el innovador. Pero cuando un laboratorio trata de copiar esa proteína, pues como es una proteína, hacer que una proteína quede igual a otra ya no es tan fácil. Es más fácil hacer que un acetaminofén quede igual a otro. Pero hacer que una proteína quede igual a otra ya no es tan fácil. Si el biosimilar se parece mucho al biológico, pues cumple con las condiciones y el estándar y la eficacia y la seguridad será comparable. Pero, como les digo, no es fácil. Hacer que dos proteínas, sobre todo los anticuerpos, queden iguales. Porque esto es un medicamento, esto es un biológico, ¿sí? Entonces aquí hay una secuencia de aminoácidos del innovador y cuando el laboratorio de biosimilares trata de copiarse, pues hay tantas variables para que esto pueda fallar o que la proteína quede diferente y un cambio en un pequeño proceso, en alguna parte del proceso de fabricación, pues puede dar lugar a una proteína completamente distinta o un anticuerpo completamente diferente. Y si el anticuerpo no se parece en nada al biológico innovador, pues la eficacia va a cambiar por completo. Entonces los medicamentos biológicos son estructuras muy grandes, son medicamentos muy grandes y su proceso de fabricación es muy complejo. ¿Listo? Pero ya se han aprobado algunos biosimilares en el mundo y en Colombia también vamos a tener biosimilares, ¿sí? Señor, usted estás diciendo algo de esto de los biosimilares o ibas a preguntar algo. Entonces, las agencias regulatorias exigen a los fabricantes de biosimilares que presenten una serie de documentaciones, ¿sí? Y dentro de esa serie de documentación, el INVIMA también tiene un reglamento para, digamos, pedirle a esos laboratorios y al revisar esos documentos, las agencias dicen, oiga, por todo lo que me presentó ese laboratorio, yo le voy a dar la aprobación o el registro sanitario, porque cuando un medicamento cumple con todas las fases y todo lo que le exigen, le dan un registro sanitario para que se pueda comercializar. Entonces, si ese laboratorio que fabrica biosimilares cumple con lo que dice la agencia regulatoria, será un verdadero biosimilar y saldrá con registro sanitario. Pero si pasan la documentación ante la agencia regulatoria y las pruebas de inmunogenicidad o alguna parte del proceso de manufactura no convence a la agencia que estaba haciendo esa evaluación del medicamento, no le dan el registro y le dicen, vaya, revise su molécula o mejore el proceso de fabricación o tráiganos, le pueden hacer una solicitud o tráiganos esto que está incompleto y lo volvemos a analizar. ¿Listo? Pero cuando las agencias revisan muy bien esos documentos, pues ya hay biosimilares aprobados, ¿sí? La idea es que ningún medicamento biosimilar se apruebe sin esta documentación, ¿no? Biosimilares aprobados en Colombia, mira, ahí tú encuentras. ¿Mm? Entonces, medicamentos biosimilares, ya no innovadores biológicos, no. Esto, insulina, glargina, Basaglar, ¿sí? La glargina es de Novo Nordisk, la original, ¿listo? Pero pues como se vencen las patentes, empiezan a aparecer los genéricos, ojo, no son genéricos, lo estamos diciendo en forma práctica, de los biológicos, ¿sí? El trastuzumab, que es un medicamento para cáncer de mama, ¿sí? El infliximab. Entonces, todos estos son anticuerpos, o son proteínas, o son hormonas, y si cumplen con lo que les exige la agencia, pues les darán su registro, les darán su registro. Bien,
Entonces en Colombia ya se están aprobando y en España pues se han aprobado un montón, en Estados Unidos también se han aprobado un montón, ¿sí? Entonces todos estos, el denosumab, que es un medicamento para la osteoporosis. Mira, aquí está osteoporosis, denosumab, aquí tiene otra indicación, tumor óseo de células gigantes. Pero todos estos ya son puros biosimilares de la que fue la molécula innovadora, ¿sí? Y uno cómo reconoce un medicamento biológico, una de las formas de reconocer es con esta sigla, UMAB, SUMAB, NUMAB, ¿sí? Después vemos, este fin de semana que van a estar descansaditos todavía porque como hasta ahora está empezando el semestre, pues están frescos, no están cansados. Entonces aprovechen este fin de semana para buscar las diferentes nomenclaturas, busquen así, nomenclatura de los anticuerpos monoclonales. Porque dependiendo si acaban en IMAB, en SUMAB, en NUMAB, van a ser anticuerpos quiméricos, humanizados, completamente humanos, y eso tiene implicaciones en la inmunogenicidad. Porque si un anticuerpo es lo más parecido o se obtiene solo de células humanas, de tejidos vivos humanos, habrá menos inmunogenicidad. Pero si yo saco un medicamento de un ratón, o un anticuerpo, o una proteína de un ratón, o de un conejo, de una vaca, hay mayor riesgo de reacciones de inmunogenicidad. ¿Listo? Pero entonces búsquense qué quiere decir SUMAP, qué quiere decir NUMAP, y qué quiere decir solito el UMAP, cuando no tiene ni la Z, ni nada, ni la U. Así vea, de no UMAP o SUMAP, ¿sí? Y ahí van a encontrar humanos, humanizados, quiméricos, y eso tiene implicaciones en la seguridad de estos medicamentos. Pero todos estos en España son biosimilares, todos estos. Colombia y apenas está empezando, ¿sí? Pero ¿por qué les dieron la autorización, la Agencia Europea del Medicamento? ¿Por qué les dio 69 medicamentos, 20 principios activos? ¿Por qué les dieron esta autorización? Porque les exigieron la documentación y ellos presentaron sus documentos y están en regla y cumplen con lo que los procesos de calidad y manufactura, ¿sí? Aquí dice 20 principios activos y 69 medicamentos. Claro, es que yo de un principio activo puedo tener 20 medicamentos. Esa parte es clara, lo que les acabo de decir, que de un principio activo puedo tener 20 medicamentos, porque si el principio activo es acetaminofén, bueno, habrá Dolex, que es un medicamento, habrá Dolofen, que es otro medicamento, estará el paracetamol o el acetaminofén de laboratorios MK, estará el de la Santé, estará el de Genfar. Cada uno de estos es un medicamento, cada uno. Pero el principio activo es el mismo. Entonces, por eso este número aquí no coincide. En la página decía 20 principios activos, pero 69 medicamentos. Bueno, el principio activo es el mismo, ¿sí? Denosumab, pero de otros laboratorios. Bien. ¿Alguien iba a preguntar algo o no? ¿Oímos? Deleítenos con su pregunta. Sí, esto, como, o sea, digamos, esos 20 medicamentos que salen de ese mismo principio activo van a tener el mismo efecto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que a veces el efecto cambia. Pero si ellos demuestran que sus efectos son, ojo con la palabra, tan similares, tan parecidos, que casi son iguales, pues ellos dicen, aprobémoslo. Son tan similares sus efectos, el margen o la diferencia entre el efecto entre uno y el otro es tan pequeñito lo que existe de diferencia, que parecen iguales, parecen iguales. Entonces, lo pueden aceptar, pero nunca serán iguales, nunca. Un anticuerpo monoclonal, una proteína de estas, nunca será igual a la otra, nunca. Hablando de igualdad 100%, no. Se parecen un 99%, un 97%. Y para la agencia eso es suficiente.
¿sí? Pero lo que les decía, ni siquiera dentro del mismo lote de medicamentos, un lote de medicamento es, por ejemplo, hoy a las 6 de la mañana en la planta de Genfar de Villarrita, allá en Cali, a las 6 de la mañana hicieron 10.000 ampollas de diclofenaco. Entonces salió ese lote, el de las 6 de la mañana. Ellos con un nivel de certeza muy alto pueden garantizar que casi todas las ampollas son iguales y que tienen el mismo principio activo, la misma concentración. Pero hay tabletas de acetaminofén que la caja dice 500 miligramos, pero unas vendrán de 498, otras vendrán de 501 miligramos, ¿sí? Pero matemáticamente esto es casi que lo mismo. Entonces los efectos serán casi que iguales, por no decir que iguales. ¿Listo? ¿Me sigues ahí? Sí, señor. Gracias. Entonces las agencias vigilan eso y dicen, oiga, por los estudios que nos presentaron, nosotros esperamos y la evidencia nos está mostrando que los efectos serán tan similares entre ellos que es prácticamente lo mismo. No estamos diciendo que sea lo mismo, prácticamente lo mismo. Porque la diferencia entre uno y otro es tan pequeño que podemos aceptar su comercialización. ¿Listo? Pero las evaluaciones que les hacen a los medicamentos biosimilares son evaluaciones muy exigentes, ¿sí? Son muy exigentes. Obviamente, el medicamento innovador, este innovador y este genérico, son diferentes a estos biológicos. A estos les exigen más cosas. ¿Listo? Porque son proteínas y es diferente. Bien. Gracias. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Sí, Doc, yo. En cuanto a los medicamentos innovadores y los genéricos, usted mencionó que los genéricos pues tienen diferentes excipientes. Sí. Y como pues se dijo que los excipientes pues tienen una función en los medicamentos, ¿eso afectaría la eficacia de los medicamentos genéricos comparados con los innovadores? Sí, sí la afecta. Entonces, ahí es donde hay una definición que se tienen que aprender, que no la hemos visto. Pero igual se la van a aprender y se las voy a preguntar. Y eso es la bioequivalencia. Bioequivalencia. ¿Sí dice ahí bioequivalencia? Sí, no. Sí, equivalencia. Bioequivalencia. Entonces, nos adelantamos un poquito a la definición, pero uno dice que dos medicamentos son bioequivalentes cuando tienes dos equivalentes farmacéuticos, que ya saben lo que es un equivalente farmacéutico y como tú muy bien lo acabas de decir, el excipiente puede cambiar. Son dos equivalentes farmacéuticos que tienen una biodisponibilidad comparativa, una biodisponibilidad comparativa tan similar que los efectos serán prácticamente los mismos. Lo voy a volver a repetir. Cuando un genérico se compara con un innovador, ese genérico frente a ese innovador puede ser un bioequivalente. Entonces vamos a decir que la bioequivalencia es cuando dos equivalentes farmacéuticos, ¿listo? O dos producidos farmacéuticos en donde uno es un equivalente respecto al otro, ¿sí? Tienen una biodisponibilidad comparativa tan parecida entre ellos, que los efectos serán prácticamente los mismos. Es decir, que la eficacia será casi que la misma entre un genérico y un innovador. Eso tiene que ver, esta definición tiene que ver con esto, con la biodisponibilidad, que es algo que les voy a fastidiar el resto de los semestres, ¿sí? Y de una vez les voy a decir qué es.
Pero la biodisponibilidad de un medicamento que aparece en muchos artículos como F, así, F, es el porcentaje o el grado de absorción o el porcentaje de absorción, el porcentaje de un medicamento que alcanza o que llega, a la circulación sistémica, o la circulación general. La biodisponibilidad de un medicamento es la fracción de medicamento, el porcentaje, la cantidad de ese medicamento que tiene un principio activo, pues será el principio activo que llega, el porcentaje de principio activo que alcanza o que llega a la circulación sanguínea, al sistema general, luego de administrarse por una vía extravascular. Entonces yo te pregunto, estimada colega, si tú administras un medicamento por vía intravenosa, ¿qué porcentaje de medicamento llega a la sangre? El 100%. Entonces ese medicamento tendrá una biodisponibilidad del 100%, el que se inyecta por vía endovenosa. Y si lo das por vía oral, Depende. ¿cuánto puede llegar? De 0, puede que no llegue nada, hasta 99%, ¿no? ¿Sí o no? 99.9, que es casi 100, pero no es 100, que es casi 100. La única forma que tiene una biodisponibilidad del 100, pues es la parenteral endovenosa esta, inyectado por vía endovenosa, 100%, todo el medicamento llegó a la sangre. Pero cuando un medicamento se da por fuera del sistema sanguíneo, porque se lo tomó, se lo aplicó debajo de la lengua, o se lo inyectó en un músculo, en la grasa o debajo de la piel, o se lo tomó en una tableta, pues la biodisponibilidad puede ir de 0 hasta el 99. Entonces lo que ellos hacen es un estudio de bioequivalencia, que es esa definición que les acabo de dar. Y con esta imagen nos vamos. Con esta imagen nos vamos. Aquí, esto. Ellos tienen un medicamento que es el innovador, el bupropión, que es un antidepresivo atípico. Lo vamos a ver por ahí en tercer corte, creo. Un antidepresivo. Tienen el innovador, ¿sí? ¿Qué es este? El Wellbutrin. Ese es el innovador. Cuando el paciente se toma el innovador, esa es la gráfica que aparece. Gráfica de concentración en plasma a lo largo del día en 24 horas. Se tomó 150 miligramos de bupropión y esto pasó con el principio activo. Empezó a llegar a la sangre a la primera hora, a las 6 horas la concentración era pues, la concentración más alta y después de 6 horas la concentración en plasma empezó a bajar. Se empezó a eliminar hasta que salió del cuerpo. Y después a esa misma paciente, que puede ser tú, porque tú eres una voluntaria que está participando en este estudio, a esa misma paciente le dicen, tómese ahora el bupropión genérico, que se llama budeprión, porque le quisimos poner ese nombre, budeprión, pero el principio activo es bupropión, ¿sí? Y te tomas este medicamento. Y la gráfica ahora es así. ¿Son iguales? El comportamiento de las concentraciones a lo largo del tiempo no son iguales y nunca serán iguales. Un medicamento nunca, de un laboratorio, nunca será igual, nunca. Las gráficas siempre van a ser así, porque la tecnología cambió y porque los excipientes cambiaron. Y si cambian un poquito, vea cómo cambia la liberación del principio activo. Pero las agencias regulatorias pueden decir, oiga, no son iguales, pero son tan parecidas las dos curvas que prácticamente los efectos para la depresión serán los mismos.
Y si cumplen con unos estándares que después vamos a ver, ellos dirán, este genérico cumple con lo que yo quiero. Dele el registro como genérico. Pero ojo, no a todos los medicamentos les piden esto. No a todos los genéricos les piden estos estudios de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque hay principios activos que se absorben muy bien, siempre. Entonces, siempre tendrán curvas muy parecidas entre ellos. Pero hay otros que no se absorben tan bien y que por sus características físico-químicas son poco solubles. Los medicamentos que son poco solubles, tienen una baja solubilidad, hay que hacerles este tipo de estudios. A la levotiroxina hay que hacerle este estudio en Colombia. Hay levotiroxina genérica y hay levotiroxina innovadora. La innovadora, el Synthroid. 100.000 pesos cuesta, 80.000. Levotiroxina genérica, 10.000 pesos. ¿Qué hay que hacer? Comparar la genérica con el innovador en un estudio de estos. Entonces, a veces las curvas son tan parecidas, después las vamos a ver. Por ejemplo, miren estos aquí, lo que mencionábamos ahorita, solo la imagen, después las analizamos más a profundidad. Pero aquí están comparando el de referencia, que es el azul, con el genérico, que es el rojito. Son casi que iguales, pero no son iguales. ¿Listo? Pero son tan parecidos que uno espera que en la práctica clínica, los efectos no cambien por estas pequeñas diferencias que hay. No son relevantes desde el punto de vista clínico. Que es que desde el punto de vista matemático, pero clínicamente estas concentraciones tendrán los mismos efectos. ¿Listo? Ahí es donde uno puede decir un genérico es bueno, es bioequivalente al innovador. Venga y me tomo el genérico porque me están demostrando con un estudio de estos que vale la pena. Bien. Entonces, ojo con este término bioequivalencia. Después profundizamos un poquito más. Y obviamente a estos también les piden eso. Porque estos medicamentos normalmente son inyectados. Porque como son proteínas, no se pueden dar por vía oral. Porque el ácido del estómago rompe las proteínas. Entonces no se pueden tomar los anticuerpos monoclonales. Por eso las insulinas también son inyectadas. ¿Listo? Otras definiciones que espero las revisen de aquí al otro viernes. Váyanse con esto. Van a buscar qué es un medicamento esencial, qué son los medicamentos OTC, qué son los medicamentos de control especial, qué es un medicamento huérfano, qué es un medicamento vital no disponible, qué son medicamentos de uso compasivo, cuáles son las terapias avanzadas. ¿Listo? Terapias avanzadas. ¿Qué es un producto farmacéutico alterado, fraudulento, falsificado? Bueno, pues esto no tiene mucha dificultad. Pues falsificado, fraudulento es que le cambian sus etiquetas, sus empaques, que vienen sin registro sanitario. Todo eso puede ser fraudulento. Pero las otras definiciones sí traten de buscarlas. Y nos vemos el otro viernes. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Yo veré. Se van aprendiendo las definiciones. Yo siempre he dicho que esta materia se gana el día 1 de clase. Si ya hoy no puso atención, ya va colgado para la siguiente semana. Y ya después se le junta todo y ya no alcanza a estudiar bien. Y después está sufriendo por allá lo último. Bueno, se cuidan. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profe.